Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que hablamos de bienestar, en el que nos preocupamos por su salud. Esto se llama Salud para Todo. Gracias por acompañarnos. Soy Maye Velosa, complacida de estar en sus hogares, de encontrarme con ustedes nuevamente, y quiero invitarlos, antes de contarles de qué vamos a hablar hoy, nuestro invitado, darle la bienvenida, es decirles que nos sigan en las redes sociales. Estamos en la era digital. Teleamiga está en Instagram como @teleamigatv. También nos encuentran en www.teleamiga.tv. Nuestra señal en vivo y información importante de nuestra programación la puede encontrar allí. También invitarlos a que nos sigan en YouTube. Ahí usted busca en la lupita la aplicación de YouTube, canal Teleamiga, en el buscador, nos sigue y activa ahí la campanita para que le lleguen primero las notificaciones de cada uno de los contenidos que subimos. En la lista de reproducción de Salud para Todo encuentra todos nuestros programas para revivirlos. Ahí le pude dejar también las preguntas al médico. A veces se nos pasan preguntas. Mucha gente dice, ay, quisiera saber esto que el doctor no lo pudo mencionar. Puede dejar la pregunta allí, con mucho gusto trataré de indagar y dejarle la respuesta. Hoy vamos a hablar de una enfermedad, de una condición muy interesante, la hemos escuchado mucho, pero vamos a tratar de profundizar hoy sobre la meningitis. Para eso hemos invitado al doctor Víctor Saravia. Él es graduado de la Universidad Central de Venezuela en Medicina y tiene especialización en infectología en el Hospital Vargas. Su carrera incluye roles como profesor, asistente y médico, internista, infectólogo en la Policlínica Metropolitana, con una dedicación de 6 años en GlaxoSmithKline. Actualmente ocupa el cargo de Senior Medical Manager en vacunas, donde desempeña un papel esencial en el desarrollo de estrategias médicas para las vacunas. Al doctor Víctor, bienvenido a Salud para Todo. Gracias por sacar tiempo y estar acá con nosotros. Muchas gracias, Maya, por la invitación y siempre estos espacios son muy enriquecedores para todas las personas entender las enfermedades, entender cuáles son las consecuencias, cómo son los síntomas, cómo identificarlos y sobre todo en qué momento acudir al médico. Claro que sí, tenemos un espacio bastante completo aquí en Teleamiga para hablar de salud, de todos los temas que involucran la salud. Eso incluye también pues a los animales, a nuestro medio ambiente, ciencia, tecnología, absolutamente todo lo que tenga que ver con salud y avances médicos. Hoy, doctor, como lo dije ahí a grosso modo, vamos a hablar de la meningitis. Quisiera que fuese usted como experto que nos contara un poco y tratara de darnos una definición un poquito de qué es la meningitis y cómo se clasifica. Muy bien, cuando nosotros escuchemos el sufijo itis, tenemos que tener en cuenta que todo eso significa inflamación. Entonces, meningitis es inflamación de las meninges. Entonces, ¿qué son las meninges? Las meninges son unas capas o unas membranas que cubren nuestro cerebro para protegerlo de distintos agentes que puedan causar alguna lesión o algo por el estilo. Estas meninges, cuando se inflaman, causan síntomas neurológicos que pueden ser importantes. Y recordemos que el sistema nervioso central, todo lo que es nuestro cerebro, tiene una implicación muy importante en cómo nosotros vemos, hablamos, caminamos, en diversas actividades. Entonces, cuando se ve muy afectado, puede traernos consecuencias graves a la salud. Y es una de las enfermedades, la meningitis, una de las enfermedades que más cuidado nosotros como médicos tenemos, la que más nos alerta por todo esto de las consecuencias que puede tener a la salud de las personas. Aparte que puede ser una enfermedad letal para las personas también. Perfecto. Digamos, doctor, hablando de clasificación, ¿cómo la podemos clasificar, la meningitis? Bueno, hay distintos agentes que pueden causar meningitis. Están las bacterias. Dentro de las bacterias hay 3 muy bien establecidas. Una se llama Streptococcus pneumoniae o neumococo, como también se le conoce. Una es el Haemophilus influenza y otra es la Neisseria meningitis o meningococo, como también se le conoce. Hay otras enfermedades u otros agentes como los virus que también pueden ocasionar meningitis. Hay algunos que causan meningitis tal vez un poco más leves, otros más severos dentro de los virus, pero siempre pueden causarlo. Y hay también meningitis por agentes externos como sustancias químicas. Pacientes que han recibido o que han necesitado quimioterapia, por ejemplo, que a veces se coloca lo que uno llama intratecal, que es a través de la médula espinal para ciertos casos oncológicos. Eso puede causar inflamación también de las meninges. Perfecto. Doctora, ahí teníamos entonces el tema de la clasificación. El tema de la meningitis bacteriana, ¿podríamos decir que es la más grave? ¿O cómo, si hablamos de gravedad,
entre esos tipos, ¿cuáles podrían ser las más delicadas de manejar? Sí, las más graves son las bacterianas, sin lugar a dudas. Dentro de esos 3 gérmenes que acabo de mencionar, esas 3 bacterias, tal vez la más severa es la que llamamos meningococo, el germen que se llama meningococo o Neisseria meningitidis. Porque imagínate que puede ser tan severa que en un periodo de 24 horas la persona puede desarrollar síntomas y fallecer si no se identifica a tiempo. Las otras no es que sean menos severas, pero dan como un periodo más largo de acción al médico, como de encontrar los síntomas, de ponerle tratamiento, de más maniobras terapéuticas para poderla controlar. Claro. El meningococo es mucho más agresivo, es mucho más rápido y las secuelas pueden ser mucho más severas que el resto de las meningitis. Pero todas son severas y todas son graves. Todas. Perfecto. ¿Qué órganos puede afectar la meningitis, doctor? Hablemos de qué le pasa al cuerpo cuando adquiere esta enfermedad. Principalmente lo que afecta y comienza con el sistema nervioso central, con el cerebro que se ve afectado. Entonces, dentro de esas consecuencias que puede llevar, puede causar al inicio, dentro de los síntomas, dolor de cabeza, importante, severo, que no calma, con medicación usual. Comienza a haber rigidez de nuca, los músculos del cuello se contraen de forma significativa y eso precisamente por esa inflamación que se causa a nivel del cerebro. Pueden haber trastornos como confusión, la persona no reconoce, puede haber pérdida, puede haber aturdimiento, pueden convulsionar incluso, ¿sí? Esos son como síntomas iniciales, puede haber vómitos y esos vómitos son distintos a lo que la gente regularmente tiene, porque cuando uno tiene vómitos, primero hay unas náuseas y después ocurre el vómito. Acá, sin previo aviso, las personas comienzan a vomitar y uno los llama vómitos en escopeta, porque no dan aviso y son severos realmente. Entonces eso a nivel del sistema nervioso central puede traer otras consecuencias más generalizadas, puede traer problemas en el riñón, problemas en pulmón, problemas en corazón, en piel incluso. El meningococo puede causar lesiones en piel importantes que pueden causar incluso heridas y lleva como consecuencias cicatrices bien severas en la piel. No, perfecto. Doctor, hablando también del tema fiebre, la fiebre también ahí es importante. Realmente creería yo que es el síntoma que más la gente resalta, ¿no? No, es que le dio una fiebre alta y por eso le dio meningitis. Lo he escuchado mucho. ¿La fiebre es clave allí? ¿En todos los casos se puede presentar? La fiebre es clave en todas las enfermedades infecciosas. Ese es como el primer aviso de que algo está sucediendo. ¿Sí? Cuando tenemos fiebre es una respuesta de nuestro cuerpo a tratar de eliminar esos gérmenes externos que tenemos. Entonces, el primero que puede hacer es incrementar la temperatura corporal y eso es a través de la fiebre. Indudablemente es el primer signo de alarma para cualquier enfermedad. En la meningitis no escapa de esa realidad y la fiebre puede ser muy alta, que también sea de difícil control con medicamentos usuales para la fiebre, no controla fácilmente. Doctor, edades. ¿A qué edades se puede presentar con más frecuencia ese tipo de condiciones? Asociado también esta pregunta a los temas de factores de riesgo, como quién está más predispuesto a padecer la meningitis, ¿qué se sabe? Esa pregunta es muy importante porque a veces pensamos que hay grupos específicos que tienen una situación de riesgo o unos factores de riesgo incrementados, pero todos podemos sufrir meningitis en cualquier momento de nuestra vida. Okay. ¿Quiénes son más vulnerables? Los que tengan su sistema inmunológico más o sus defensas más comprometidas. Entonces, los niños pequeños que están como en ese sistema inmunológico inmaduro, que no ha terminado de formarse o de desarrollarse, ellos son muy vulnerables. Y el otro caso son los extremos de la vida, las personas mayores, los adultos mayores. Y en ese caso es porque su sistema inmunológico está envejecido. Como siempre hablo y menciono, no es que uno envejece solo arrugas, canas, sino que nuestro sistema va envejeciendo y va perdiendo ciertas capacidades. Entonces las personas mayores no es que sean inmunocomprometidas o que tengan una alteración de su sistema de defensa, sino que está envejecido y su capacidad de respuesta es tal vez un poco más lenta, menos eficaz y son susceptibles de enfermedades. Esos serían como los dos grupos grandes en los cuales pudiéramos decir que son vulnerables, pero hay otras poblaciones de riesgo. Los adolescentes es una población de riesgo porque ellos pueden ser lo que llamamos portadores de las bacterias. Okay. Entonces, ellos tienen las bacterias pero no se enferman.
pero en momentos en los cuales se pierde cierto equilibrio, esas bacterias pueden infectar a otros grupos o infectar a otros grupos de adolescentes. Y es por eso también que muchos de los objetivos en temas de prevención son los adolescentes. Esos que van a internados o que están en intercambios estudiantiles, que están en dormitorios, se han descrito brotes de enfermedad en esos sitios y es precisamente por esa situación. Por el contacto con otras personas. Por el contacto también. cercano. Cuando hay hacinamiento, grupos de personas, muchos grupos de personas en un mismo sitio, corren riesgo de enfermedades infecciosas y la meningitis es una de ellas. Me causa curiosidad eso porque en pandemia ese era el principal temor de las personas, ¿no? Estar en tumultos por contagiarse del virus. Pero en realidad muchas enfermedades pueden contagiarse por ese tema. O sea, no solamente estamos hablando de COVID. Es correcto. Y por ejemplo, las meningitis entran por vía respiratoria. O sea, todas las bacterias que causan meningitis entran por vía respiratoria. Entonces, por eso es muy fácil la propagación cuando hay masas de personas juntas. Entonces, no solo hablemos de los adolescentes, también la población privada de libertad tienen factores de riesgo o una situación de riesgo en particular de Ahí se sufrir puede meningitis. ser mucho más fácil el tema de contagio. Claro, ¿no? claro, y recordemos que las situaciones a veces en esas instituciones donde se encuentran estas personas no son las más idóneas o las medidas de prevención pueden tener déficits de alguna forma, entonces allí también. Y el otro que tal vez se nos escapa mucho son las fuerzas militares. ¿Sí? Recordemos que ellos están en destacamentos, en cuarteles, pueden estar hacinados. Y a veces en condiciones complicadas. En condiciones complicadas. Y ellos se movilizan también a través del territorio nacional a zonas probablemente donde sea más frecuente algunas enfermedades que otras. Claro, ¿no? Importantísimo. Entonces, no está de más usar tapabocas. No. Todavía a estas alturas de la vida deberíamos pensar en eso cuando vamos a subirnos a transportes públicos que están muy llenos, ascensores muy apretaditos o lugares donde haya demasiadas personas. Importante entonces proteger nuestras vías respiratorias allí. No está de más. Doctor, hablemos también del tema hereditario. ¿Juega ahí algún factor importante el tema herencia o algún familiar que haya sufrido meningitis posiblemente va a pasarle a algún descendiente o no pasa? En cuanto a la herencia, si hay alguna predisposición a algún problema inmunológico, pudiese ser que la persona sea más vulnerable o susceptible a enfermedades infecciosas. ¿Sí? Pero específicamente a una patología en general, por ejemplo, una enfermedad en general como es la meningitis, no es que exista una predisposición genética. Solo si hay algo de base que altere su sistema inmunológico, sus defensas, es donde principalmente se puede ver ese riesgo incrementado de enfermedad. Perfecto. Doctor, ¿cuánto tiempo tarda también en desarrollarse la meningitis? Sí, eso va a ser variable. Desde que nosotros estamos en contacto con la bacteria, va a depender de la bacteria a la cual hayamos estado expuestos. Eso puede ser un periodo en que comiencen los síntomas de 3 a 5 días. ¿Sí? En algunas se acelera mucho más, como es el meningococo que mencioné, que el plazo es muy cortito en que se inician los síntomas, puede ser 24 a 48 horas. Y luego de eso comienzan a presentar esos síntomas que mencionamos, el dolor de cabeza, la fiebre, la rigidez de nuca, las náuseas, vómitos, comienzan a aparecer. Recientemente se ha visto que el comportamiento del meningococo, que es una de las bacterias que causa meningitis, no está surtiendo un comportamiento como lo hacen el resto o la meningitis clásica, que son esos síntomas que mencioné. A veces comienzan con síntomas gastrointestinales, por poner un ejemplo, o comienza como una gripa, en donde la persona siente malestar general o puede tener algo de congestión. Y eso hace que el diagnóstico se haga tal vez un poco más tardío porque no se reconocen esos síntomas clásicos de meningitis en las personas. Y eso obviamente agrava el pronóstico porque uno no tiene tiempo de actuar oportunamente. Qué bueno, doctor, que usted esté aquí para contarnos estos temas. Además que a veces las personas dicen, no, esto es una simple gripe, no voy a ir al médico. Eso suele pasar mucho, entonces los diagnósticos se pierden porque van ya de manera tardía
cuando ya se presenten síntomas mucho más graves. Doctor, al regreso vamos a profundizar sobre los síntomas de pronto que experimenta una persona y cuáles podrían ser las consecuencias de esta condición. Estamos con el doctor Víctor Saravia, quien es médico internista, infectólogo, nos está acompañando hoy en Salud para Todo y hablando sobre meningitis. Ya regresamos a Salud para Todo. Estamos de regreso aquí en Salud para Todo y estamos hablando sobre meningitis. Nos está acompañando el doctor Víctor Saravia, quien es médico internista, infectólogo. Está con nosotros hablando de este interesante tema, aclarando las dudas. En el bloque anterior el doctor nos hacía una definición muy completa, nos hablaba acerca de la clasificación y de algunos síntomas y también incluso que lo último que nos decía era que se podía incluso confundir con una gripe a veces al comienzo. Entonces, doctor, ¿cómo podríamos tener claro que se trata de esto? ¿Qué estudios hace normalmente el médico para tratar de identificar que se trata de meningitis y no de algo simple? Sí, cuando nosotros, primero hay que sospechar la meningitis y eso es con base a los síntomas con los cuales llega el paciente. A veces es difícil, como mencioné, porque se confunde con otras enfermedades. Pueden haber síntomas gastrointestinales, puede haber síntomas respiratorios. Entonces al principio puede ser no muy claro. ¿Cuándo comenzamos a sospecharlo? Por ejemplo, en los niños pequeñitos, ese llanto que no para con nada, que son irritables, que uno no entiende, realmente no comprende. Y que, porque ellos no nos dicen, me duele la cabeza, no me dicen qué se siente, sino lo único que expresan es la irritabilidad, el llanto constante y la fiebre. Eso es importante que las madres siempre lleven al niño cuando esté en esas condiciones. Ya cuando llega al médico, la sospecha clínica con base a los síntomas, después ahí se pueden hacer ciertos exámenes. Lo primero es un hemograma, ver, es lo que le hacemos cuando tenemos algún tipo o grado de infección. Cuando ya está la sospecha establecida de una meningitis, se hace punción lumbar. Se busca retirar o sacar algo del líquido cefalorraquídeo. Eso se envía a hacer como una prueba en fresco y se manda a cultivo. En fresco nos permite, o en fresco, cuando me refiero a en fresco, es que tomamos una gotita, la ponemos en una lámina y la vemos al microscopio. A veces colocamos algunas coloraciones para determinar si uno puede ver la bacteria inmediatamente. Luego se manda al cultivo y en ese cultivo lo que nos van a decir es el nombre de la bacteria. Nos van a decir, mira, es un Streptococcus pneumoniae, es una Neisseria meningitidis, es un Haemophilus influenza. Pero eso demora 42 horas más o menos, entre 48 a 72 horas que sea el resultado. Pero ya uno con el fresco puede decir, es una infección bacteriana y puede iniciar tratamiento de forma inmediata. Esos son como los dos estudios claves que nos dicen que estamos en presencia de una meningitis. El hemograma para ver si hay una elevación de los glóbulos blancos, que son las células que se encargan de protegernos. Cuando estamos en presencia de infecciones, ellos se elevan. Y el líquido cefalorraquídeo para ver, si podemos ver directamente el germen, si hay algunos cambios de inflamación en el líquido cefalorraquídeo y posteriormente hacer la determinación de si la bacteria está presente o no. Otros que se pudiesen hacer es tomar muestras de sangre cuando la infección se ha diseminado, ¿sí? Que ya la tenemos no solo en el sistema nervioso central, sino en el resto del cuerpo. Uno puede tomar muestras de sangre y hacer cultivos también de la sangre. Y a veces nos puede reflejar también la bacteria o la presencia de la bacteria en sangre. Ok, perfecto. Ahí están entonces esos estudios iniciales que se hace desde el médico primario para tratar de identificar el tema y pues ya posteriormente tratamientos que ahorita lo mencionamos. Doctor, hablemos también, usted dice que esto es un tema también que influye mucho en el sistema inmunológico. Las personas con enfermedades autoinmunes, ¿cómo funciona allí este tema de la meningitis? ¿Son más susceptibles de que les dé meningitis? Sin lugar a duda, cualquier persona que tenga alguna alteración de su sistema inmunológico, ya sea por lo que llamamos nosotros una inmunosupresión primaria, que es decir, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad autoinmune, o personas que por medicación están siendo inmunocomprometidos, paciente oncológico, paciente que está recibiendo corticosteroides, por ejemplo, pacientes que están en trasplante o que han ido a trasplante y están de alguna u otra forma inmunosuprimidos por el tratamiento que llevan para el trasplante. Claro. Todos ellos son susceptibles de enfermedades infecciosas y la meningitis es una de ellas, ¿sí? Siendo ella una de las más graves que pudiese
presentar estas personas. Todas las infecciones pueden generarse de forma severa en este grupo poblacional o en estos grupos de personas, pero hay algunas medidas de prevención que uno puede tener para ellos, y dentro de esos están el usar tapabocas, que nos enseñó mucho el COVID con respecto a eso, el lavado de manos, que es supremamente importante. Buenísimo que la pandemia nos dejó eso, ¿no? Nos La dejó gente eso. ahora todo el tiempo se lava sus manos. Antes era mucho más riguroso en medio de la pandemia, pero por favor no dejemos esa costumbre, esa práctica, debe ser un hábito. Sí, diario. incluso el gel alcoholado, lo que usan, También. es importante tenerlo. Todavía hay muchas empresas que los tienen. Todavía hay allí. muchas empresas que lo tienen. Y por otro lado está la prevención a través de las vacunas, que también ayudan Hablemos a ese de grupo eso, doctor, poblacional. porque el tema vacunación me parece clave. Durante el COVID-19 vimos un proceso contrarreloj con el tema de vacunas. Muchas cosas se dijeron, pero también se salvaron muchas vidas. Muchas personas dicen, bueno, el tema de la vacunación, ¿cómo es posible que en tiempo récord se saque una vacuna? Y la gente pretendía que la vacuna evitara que le diera COVID. Y no es así, las vacunas crean esa barrera y quizás pues, la enfermedad no hace estragos como en el cuerpo, pero como ocurre en el caso de la meningitis. Hablemos un poquito de cómo es la vacuna, qué es lo que hace. Sí, las vacunas, para dar el concepto inicial, las vacunas, yo siempre le pongo el ejemplo que es un simulador de enfermedades. ¿Sí? Es la forma que nosotros podemos hacer de forma segura, exponer a una persona a una bacteria o a componentes de una bacteria o un virus frente a la enfermedad, para que nuestro sistema inmunológico genere anticuerpos, haga memoria, y cuando esté en presencia de alguno de esos gérmenes pueda responder oportunamente y frenar la infección. Eso es lo que hacen las vacunas, ¿sí? Muy bien. Ese es como el primer concepto. Las vacunas nos permiten, no tenemos vacunas contra todas las enfermedades infecciosas, porque el desarrollo de vacunas no es tan simple como lo vimos con COVID, que en 6 meses tuvimos la vacuna. Sí. Eso fue algo que se venía estudiando y que se venía trabajando desde hace mucho tiempo, tanto así que la persona que hizo la plataforma para la vacuna de COVID ganó el Premio Nobel de Medicina. Ya se venía trabajando, y lo que se hizo fue la adaptación precisamente frente a COVID, de cómo adaptar esta vacuna para la población frente a una emergencia. Muchos de los estudios que se hicieron con COVID fue durante la pandemia. O sea, he escuchado muchas personas diciendo que participaron en estudios clínicos de la vacuna durante la pandemia. Pero eso no es lo usual. Lo usual con las vacunas es que se desarrollen en un periodo desde que se dice voy a hacer la vacuna frente a este germen hasta que se desarrolla la vacuna, pueden pasar hasta 15 años. Wow. Sí, porque eso lleva un proceso de seguridad, de calidad, es un biológico, entonces hay varias fases de estudios clínicos por donde pasan la vacuna hasta que se logra un producto seguro para las personas y que cumple unos estándares, unos requerimientos especiales de protección. Algo importante que mencionabas es que el hecho de que yo me vacune no implica que no me voy a enfermar contra lo que me... Aclaremos eso, doctor, sí, porque muchas personas tienen ese concepto y generalmente pues esta vacuna, la meningitis, es desde muy temprana edad, Es desde temprana desde edad. bebés. Pero entonces, ¿qué pasa allí? Porque a las personas tienen que tener claro que la vacuna no evita por 100% que no le dé la condición. ¿Qué Sí, es es lo que correcto. hace la vacuna? Las vacunas, cuando se hacen estudios clínicos, se busca, como digo, un estándar en el cual deberían estar todas las vacunas. Y eso lo que nos dice es que va a tener un grado de protección alto, es lo que uno espera de las vacunas. Pero hay un porcentaje, porque las vacunas no pueden ser 100% efectivas, ningún medicamento es 100% efectivo, en donde se puede escapar un grupo poblacional o incluso las personas ya vacunadas. Lo que permiten las vacunas, más allá de protegernos contra la enfermedad, que es algo importante, es que evita las complicaciones de esas enfermedades. Y como bien lo decía, sucedió con COVID. Sí. Cuando nosotros, antes de que se aplicaran las vacunas, teníamos una alta ocupación de hospitalización, de personas en cuidados intensivos. Pero una vez que se logró la vacunación de forma masiva a la población, disminuyó el número de hospitalizaciones, disminuyó el número de personas en cuidados intensivos, en cuidados críticos, y es precisamente porque esas personas que se vacunaron, uno, no infectaron a otras, dos, si contraían la enfermedad eran en formas más leves, ¿sí? Entonces tal vez pasaba como una gripa o un síntoma o Sí, síntomas claro. respiratorios.
Eso sucede con todas las vacunas, entonces nos protegen contra las enfermedades. ¿El tema COVID hizo en algún momento que se incrementaran casos de meningitis o se presentaran más o menos o más porque la gente se cuidaba o cómo se vio reflejado ese panorama? Realmente es muy curioso el fenómeno que pasó con COVID. El hecho de que nosotros estuviéramos confinados durante un tiempo hizo que las enfermedades bajaran. Pero no es que las enfermedades desaparecieron, las enfermedades estaban allí. Lo que pasa es que nosotros estábamos resguardados en nuestras casas y no nos exponíamos a las enfermedades. Pasó con el cáncer. Mucha gente fue diagnósticos tardíos porque no acudían al médico. Y eso jugó en contra de la vacunación a pesar de todo. Sí. Cuando nosotros revisamos y vemos las coberturas vacunales, que es la cantidad de personas que se vacunaron frente a otras enfermedades, cayó muchísimo y sobre todo en la población pediátrica. Porque no iban al pediatra a vacunarse, no iban al médico a vacunarse, entonces esas coberturas bajaron de forma importante y ahorita estamos tratando de trabajar de que las personas vuelvan a tener esa conciencia de vacunación con los niños y acudan a los centros de vacunación, acudan con sus médicos a orientarse cuáles vacunas le corresponden de acuerdo al grupo de edad, y eso es importante. Con respecto a meningitis que me preguntabas, tenemos vacunas para esos 3 gérmenes que ocasionan meningitis. Tenemos vacunas contra el neumococo, tenemos vacunas contra el hemófilo influenza y tenemos vacunas contra meningococo que ayudan a prevenir esos principales 3 gérmenes que causan meningitis. Entonces hay una forma de prevenirlas, además de lo que hablábamos del tapabocas, del lavado de manos, de cuando estemos enfermos, por favor, aislarnos y utilizar tapabocas. Eso es supremamente importante para no contagiar al resto de las personas. Por favor, sí. Y cumplir los esquemas de vacunación. En pediatría es súper importante. Con respecto a la vacuna de meningitis contra neumococo y hemófilos influenza, se comienzan desde temprana edad y estos gérmenes no solo ocasionan meningitis, sino que ocasionan infecciones respiratorias. En los niños pequeños pueden causar otitis, afecciones en la garganta, problemas a nivel pueden causar neumonías y por eso se inicia la vacunación tempranamente. La de meningococo causa principalmente y lo único que causa es meningitis, entonces es una vacuna que está aparte de que no genera otras protecciones contra otras enfermedades, sino solo nos protege contra la meningitis causada por el meningococo. Perfecto, doctor. Ahí está entonces la explicación en cuanto al tema vacunas. Yo quiero aprovechar que está el doctor aquí, que es un experto en el tema de vacunas, también que ha trabajado mucho en esa área. Doctor, hablemos ya no en el caso de meningitis un momento, sino de las vacunas en general. ¿Por qué se habla tanto del tiempo que tarda, usted lo acaba de decir, hasta 15 años en investigación? ¿Por qué no se ha logrado pronto una vacuna para el cáncer? ¿Cómo se priorizan? ¿Cuál vacuna tiene prioridad en la investigación? ¿Cómo funciona ese universo en el que los médicos científicos pues hacen estas investigaciones? Y por ejemplo la vacuna del papiloma humano, que esa ya está, se protege a nuestras niñas para que no adquieran ese virus. Hablemos un poquito de eso, doctor. ¿Cómo funciona el tema de vacunación de vacunas en el mundo y la investigación que se hace sobre ellas? Súper importante. Cuando uno revisa cómo se desarrollan o cómo se piensa en desarrollar vacunas, se ve mucho el tema de salud pública. ¿Cuáles son las enfermedades que más afectan a la población, que puedan ser prevenibles a través de la vacuna, y ahí comienza el desarrollo de ellas? Con respecto al cáncer sí se ha pensado. La de VPH o la vacuna VPH es una vacuna que protege contra el cáncer de cuello uterino de las mujeres, pero que a los hombres también se les puede aplicar. A los hombres los protege contra el cáncer de pene, el cáncer de ano, que son causadas también por el virus de papiloma humano. Entonces no solo protege a las niñas, también protege a los varones. También. Sí. Tanto así que en la actualización del programa ampliado de inmunizaciones que se realizó este año, antes la recomendación decía solo niñas entre 9 y 16 años, y ya se incluyeron a los varones. Entonces ahora los varones también forman parte de esa población que se puede vacunar contra VPH, no que puede, se deben vacunar contra VPH. Porque si bien no sufren, si bien no sufren de enfermedad, pueden transmitir también el VPH. ¿Sí? Entonces es importante que se vacunen. Otra enfermedad que uno puede hablar o pensar que también protege contra el cáncer es la vacuna de hepatitis B.
Uno piensa que solo causa protección contra el virus de la hepatitis B, que es la que inflama el hígado, el virus de hepatitis B, pero para tener cáncer de hígado también hay una predisposición a aquellas personas que sufren de hepatitis B. Entonces, la vacuna de hepatitis B también es una vacuna que de forma indirecta protege contra el cáncer de hígado. Y en investigaciones sí se están buscando otras vacunas que pueden ayudar a proteger contra procesos oncológicos, procesos tipo cáncer que sean causados por enfermedades infecciosas. Eso se está trabajando principalmente y creo que hay mucha investigación detrás. Lo que pasa es que no la tenemos al día porque hasta que no se corrobore y se verifique la información, no sale. Claro, creo que es una pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? La gente sabe que el cáncer es una enfermedad que ha azotado por años y años, ha llevado muchas víctimas, muchas personas, pero pues en algún momento vamos a tener luz verde en el camino. Yo confío en que va a ser así, Claro porque que sí. los médicos cada día aceleran esas investigaciones y me sorprende mucho cuando se hacen resultados como el de la vacuna contra el papiloma humano, que me parece vital. Entonces, empezamos bien con ese Sí. tema y yo sé que va a ser todo un éxito más adelante. Vamos a ir a una pausa, doctor, ya seguimos hablando sobre el tema de que nos atañe hoy, que es meningitis, aquí en Salud para Todos. Ya venimos. Y regresamos aquí en Salud para Todo y estamos hablando sobre meningitis. Nos está acompañando el doctor Víctor Saravia, quien es médico internista, infectólogo también y pues un experto también con todo este tema de vacunas. Nos estaba ilustrando ahí en el bloque anterior, doctor, sobre el tema de vacunación. ¿Hay algo más que vamos a ver las personas sobre este tema de vacunas, que los papás sepan desde temprano vacunar a sus hijos y a nivel general, en la vida, durante toda la vida? La vacunación es súper importante. A veces creemos que las vacunas son solo para niños. Y yo creo que tenemos ese concepto de que la vacunación es solo de los niños. Claro, porque cuando somos padres nos lo inculcan mucho el pediatra de que llevemos a los niños a vacunar. Pero nosotros como adultos a veces nos olvidamos que también existen vacunas para nosotros. Sí. Muchas de las vacunas que nos colocamos en la infancia necesitan refuerzos para que nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas sigan estando actualizadas, por poner un tema o un concepto, frente a las enfermedades infecciosas. Entonces, en la adultez también debemos vacunar. Cuando somos personas mayores, también hay un esquema de vacunación para el grupo de personas mayores. Ojo con eso. En donde también es protegerlos a ellos porque son vulnerables. Yo siempre llamo a la reflexión en lo siguiente. Cuando tenemos la población pediátrica las vacunamos porque son vulnerables, porque tienen un sistema inmunológico inmaduro, porque son pequeños y los vemos muy débiles, tal cual. Pero cuando vemos a las personas mayores son exactamente igual. Sí. Son personas que son frágiles, que su salud tal vez un poco más frágil, diría yo en algunas ocasiones, que los niños, porque vienen con otras enfermedades, hipertensión, problemas metabólicos como la diabetes, enfermedades oncológicas, enfermedades que los llevan a inmunosupresión. Entonces esta población también ha sido o se está priorizando dentro de la vacunación del adulto, ¿sí? Porque es una población realmente vulnerable. Tanto así que la Organización Mundial de la Salud nos habla de un concepto bien chévere, bien interesante, que es el envejecimiento saludable, que comienza desde la infancia hasta la edad. Aquí lo hemos hablado mucho. Que es importante, porque cuando uno habla de saludable, uno piensa en ejercicio. Sí, alimentación. Alimentación y acudir regularmente al médico. Y la OMS o la Organización Mundial de la Salud nos dice, deben incluir también en esa ecuación de vida saludable las vacunas. ¿Cuáles, para doctor? todas las edades. ¿Cuáles podrían ser en el adulto mayor vacunas claves? Hay muchas. Pero dentro de las que deben tener, uno, la de influenza o la de la gripa, mal llamada de la gripa, ¿no? Porque solo la vacuna de influenza nos protege contra la influenza. La de neumococo, porque ellos sufren de infecciones respiratorias o pueden sufrir de infecciones respiratorias. La vacuna contra meningococo, una vacuna que deberían tener. Las vacunas de difteria, tétanos y tosferina. Y a veces pensamos, ¿por qué vacunarlo con tosferina? Muchos de nuestros abuelos cuidan a nuestros niños que están en jardines y están expuestos a las mismas enfermedades de los niños pequeños. Entonces a ellos también hay que protegerlos contra muchas de las enfermedades que ven los niños. Y enfermedades también, otras enfermedades que ellos deben protegerse, que se ven
que son mucho más frecuentes en la adultez o en las personas mayores, es por ejemplo el herpes zóster o la culebrilla, que también se ven en las personas mayores. Esas serían como las vacunas base para las personas mayores de 60 años. Igual cada médico, o ellos deben acudir al médico, y el médico hace la mejor escogencia o le adapta el esquema de acuerdo a sus necesidades. Porque si tienen alguna enfermedad que le confiera un mayor riesgo, a lo mejor tiene un esquema muy particular para esa población de riesgo. Entonces, ese esquema de vacunación del adulto debe estar orientado por el médico que atienda a la persona. Importantísimo, entonces, que a nuestros adultos mayores también no solamente hagan esa visita regular para poder identificar en qué necesitan refuerzo y qué vacunas son claves para ellos, por lo que acaba de mencionar acá el doctor. Doctor, hablando también de tratamientos en cuanto al tema meningitis, hablemos primero de las consecuencias que puede tener esta condición en las personas. ¿Qué puede llegar a ocurrirle a alguien que tenga meningitis? ¿Qué le ocurre? Bueno, lo más grave es la muerte. Cuando se identifica de forma tardía, incluso en algunas ocasiones identificándolo tempranamente, la bacteria ya desencadenó una serie de efectos en el sistema en general que puede llevar a la muerte de la persona. Claro. Hay otros eventos o consecuencias o secuelas, como también le decimos, que pueden ser inmediatas. Esas secuelas inmediatas es, por ejemplo, en el meningococo, esas cicatrices que hablábamos, causa lesiones en piel como quemaduras. Parecidas a las quemaduras. ¿Sí? Parecidas a las quemaduras, a veces pueden aparecer ampollas, a veces aparecen zonas en piel que son violáceas, que eso lo que habla es de que la bacteria produce como trombos que obstaculizan la circulación más pequeñita de la piel y esa piel muere. Entonces genera cicatrices en la piel. Esos son como efectos inmediatos. Ahí también puede ocasionar, en los casos muy severos, que pierdan extremidades. Por esa misma formación de trombos, cortan circulación de miembros y pueden las personas, incluso los niños, las personas afectadas, tener amputaciones por meningitis. Hay algunas consecuencias que se ven a largo plazo, que a lo mejor uno no las detecta de forma inmediata y lo ve sobre todo en los niños, que puede haber trastornos cognitivos o trastornos del desarrollo. El niño sufre una meningitis y de repente puede pasar. Tiene problemas de aprendizaje, el desarrollo no es el mismo y haya sido consecuencia de la meningitis. Sordera también ocasiona la meningitis, que queden con un estatus o con un proceso de convulsiones o epilepsias a lo largo de la vida puede generar la meningitis, pero esas son como consecuencias posteriores que no las identifica uno de forma inmediata. Y eso también requiere pues su tratamiento, su intervención allí con otros médicos, porque siempre las condiciones son multidisciplinarias. Correcto. Ahí interviene una gran cantidad de especialistas, doctor. Y los tratamientos, ¿cómo puede tratarse una persona que tenga meningitis y digamos cómo es el tratamiento en cada una de esas clasificaciones que nos dio? Lo primero es no automedicarse, por favor. Sí. Por favor, tienen que acudir al médico para los síntomas. Parece redundante, pero hay que hacerlo, hay que decirlo. Sí, no automedicarse. La persona idónea para que haga las recomendaciones de tratamiento siempre va a ser el médico. Una vez que el médico identifica que está frente a meningitis, se colocan antibióticos que pueden ser diversos. Los que más utilizamos o los que más se utilizan son los derivados de la penicilina, que siguen siendo importantes y efectivos para el tratamiento de la meningitis. Dependiendo después de si se identifica dentro de esos cultivos algún germen en particular y que esos cultivos nos digan que ese germen es sensible a algún antibiótico en particular, el médico toma la decisión de cambiarlo o no. ¿Sí? Pero eso todo va a depender del cultivo. Y ese tratamiento va a depender, la duración del tratamiento va a depender de la evolución también del paciente. Por lo regular dura un tiempo que pudiéramos hablar entre 7 a 14 días y se va a extender o se va a cortar dependiendo de la bacteria a la cual se haya identificado o el germen que se haya identificado. Pero todo eso es dado por el médico. Siempre tener eso en cuenta, que el médico es la persona que va a tomar las decisiones en cuanto a tratamiento, cuál es el más idóneo, el tiempo que va a durar y la duración incluso de hospitalización que pueda tener el paciente. ¿Qué puede incluir la medicación, doctor, en ese tratamiento? ¿Qué tipos de medicamentos se administran durante esos tratamientos? Son medicamentos que ayudan al soporte del paciente. El antibiótico es para tratar de matar la bacteria causante.
Claro. Pero si el paciente presenta otros trastornos, por ejemplo, convulsiones, el médico indicará medicamentos para las convulsiones. Si el paciente tiene problemas, lo que uno llama sepsis, que sepsis es cuando la bacteria ya se generalizó en todo el organismo y haya falla de otros órganos, probablemente se utilicen medicamentos para el órgano afectado. Entonces eso va a depender mucho del paciente. Medicamentos para la fiebre o medicamentos para el malestar del paciente, si tiene dolor de cabeza o dolores, se colocará algún tipo de medicamento para el dolor. Va a depender de la sintomatología del paciente. Si una persona pues tuvo meningitis y tiene problemas cerebrales, tiene problemas también como sordera, alguna lesión cerebral, ¿se podría recuperar con el tiempo este tema o es algo que de por vida puede ser? Hay secuelas que pueden ser permanentes, Okay. Hay algunas otras que tal vez puedan mejorar, tal vez no llegar al 100%, pero sí puedan mejorar. Eso siempre va a estar dado de la mano del especialista, del médico que lo trate, el médico tratante y el especialista acorde a la secuela que haya tenido. Eso va a estar muy dado por eso y también por la persona. Perfecto, estamos con el doctor Víctor Saravia, quien es médico internista, infectólogo, nos está acompañando hoy y dándonos pues una clase magistral sobre el tema de meningitis, las vacunas. Hemos aprendido mucho gracias a él. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más en Salud para Todos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo. Bueno, y estamos llegando ya al final de este espacio en el que hemos hablado con el doctor Víctor Saravia, quien es médico internista, infectólogo, sobre el tema de la meningitis. Hemos aprendido la importancia también de vacunar no solamente a los niños en edades tempranas, porque el doctor nos lo decía claramente, los extremos de la vida son los más susceptibles de padecer esta condición, los niños muy pequeños o los adultos mayores, también debido a su sistema inmune, pues a la debilidad ya que comienza con los años. Importante entonces asistir al médico, acudir y saber exactamente cuándo hay que hacer refuerzo de vacunas, doctor. Hablemos un poco sobre las personas que se han vacunado y les dio meningitis, se tienen que volver a vacunar. ¿Cómo es ese proceso allí? Sí, eso es importante porque a veces pensamos que nos dio una enfermedad y no debemos vacunarnos. Porque ¿sí? ya nos dio. Ya estamos protegidos de la enfermedad y eso no... Protegidos. Sí, eso no es así. Uno o nuestro sistema inmunológico tiene un periodo de protección, como que él se acuerda, tiene una memoria, vamos a decir que tiene una memoria a veces muy a largo plazo y una memoria a mediano plazo, en donde ellos de repente se olvidan de que estuvieron en contacto con alguna enfermedad. Y eso sucede con las enfermedades infecciosas, incluso la meningitis. ¿Qué sucede en estos casos? Que si a mí me dio meningitis, pudo haber sido meningitis por neumococo, pudo haber sido meningitis por meningococo, pero no estamos protegiendo a todas las causas. Y también sucede que, por ejemplo, con neumococo, son distintos neumococos, hay más de 100 tipos de neumococos. Y las vacunas que tenemos hoy día, la de los niños, protegen contra 13 y hasta 24 tipos de neumococos. Okay. Con meningococo son 6 tipos de meningococo y las vacunas que tenemos actualmente en Colombia nos protegen contra 4 tipos de meningococo. Entonces, las vacunas nos van a proteger contra esas, contra las cuales nosotros tenemos. Entonces, sí es necesario hacer refuerzos. El refuerzo va a depender también de dónde vivamos y nuestra situación de riesgo. Hay zonas donde es más frecuentes algunos tipos de meningitis, hay zonas o hay personas que están más expuestas por ejemplo, riesgo laboral. Las personas, sí. Claro, los bacteriólogos que trabajan con bacterias, ellas tienen un riesgo incrementado de tener también, porque están en contacto siempre con esas bacterias. Entonces sí es importante tener en cuenta que los refuerzos de las vacunas, así hayamos tenido enfermedad, son importantes para la población. Entonces tenemos que reforzar la vacunación siempre de acuerdo, indistintamente que hayamos tenido la enfermedad o incluso indistintamente que nos hayamos vacunado previamente. Hay que verificar con su médico cuánto tiempo pasó desde que se vacunó hasta donde estamos para ver si es necesario vacunarlo con ese refuerzo. Hacer ese estudio, digamos, ese recorrido en nuestra vida con el tema de vacunación, tener al día el carnet de ese hospital también para que usted viaje tranquilo, vaya a muchas partes y pueda desplazarse con tranquilidad de que está pues protegido, que está bien.
El doctor Víctor Saravia es graduado de la Universidad Central de Venezuela en Medicina y tiene esta especialización en infectología al Hospital Vargas, y su carrera, como ya lo había mencionado, incluye roles como profesor asistente y médico internista infectólogo en la Policlínica Metropolitana. Tiene una dedicación de 6 años en GlaxoSmithKline. Actualmente ocupa el cargo de Senior Medical Manager en vacunas, donde desempeña un papel esencial en el desarrollo de estrategias médicas para las vacunas. Al doctor Víctor Saravia quiero darle las gracias por haber estado con nosotros aquí en Salud para Todo y regalarnos, dedicarnos este espacio y pues haber sido tan amable de contarnos y contarle a nuestra audiencia de Teleamiga pues todo este tema. No, muchas gracias por la invitación. Estos temas son, como digo, siempre enriquecedores para todos, entender las enfermedades, conocer cómo se dan. Y recuerden como mensaje, uno, la protección y la vacunación es importante. Proteger a nuestros seres queridos a través de distintas formas, una de ellas es la vacunación. Y siempre consultar al médico ante la mayor duda. Eso es indispensable. No nos quedemos con las dudas en casa, no esperemos que va a mejorar la persona o no. Siempre acudir o preguntar al médico de confianza o al médico tratante que uno pueda, que nos oriente hacia dónde ir, cómo ir y qué debemos hacer. Perfecto, doctor. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta que se le quedó por allí, ¿dónde le pueden escribir o hacerle alguna consulta? Sí, nosotros, yo trabajo a tiempo completo para GSK, que es el laboratorio. Nosotros tenemos un servicio de información médica que se llama, que es mila@gsk.com o direccionmedica@gsk.com. Por allí nos pueden dejar sus preguntas. Perfecto. O comentarios. Bueno, al doctor Víctor Saravia, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Salud para Todo y a ustedes por habernos acompañado en esta charla tan interesante. Si quieres revivir cualquiera de estos espacios, los puede hacer en nuestro canal de YouTube. Ahí nos busca como Canal Teleamiga, se suscribe y activa la campanita para que le lleguen primero las notificaciones. Soy Maye Velosa, complacida de acompañarlos una vez más y esto es Salud para Todo. Chao.